Ok, parece que ya estamos grabando. Entonces, las recomendaciones usuales, por favor, si en algún momento se va el audio, me lo comunican. En ese momento puedo visualizar el chat también. Y me pueden también hacer preguntas por el micrófono, ¿vale? Pueden interrumpirme. En este momento no somos tantos, entonces podemos tener allí una conversación. Les voy a ir dando también a admitir a los compañeros que vayan ingresando. Entonces, mi nombre es Álvaro Andrés Cifuentes, soy su tutor. Vamos a iniciar. Entonces vamos a ver la temática de la tarea número 2, la cual consiste en los cuantificadores, las proposiciones categóricas, las simbologías y diagramas para las proposiciones categóricas, ellas cómo pueden ser clasificadas dependiendo de sus características, proposiciones contradictorias, contrarias, esos nombres que se ven en el llamado diagrama de oposición, y por último, lo que corresponde a la pregunta 4 de la tarea, el razonamiento deductivo y el inductivo, ¿vale? Si no están viendo lo que yo les estoy mencionando, si no escuchan bien, por favor me lo hacen saber. Entonces, los cuantificadores, la primera parte, el primer ejercicio de la tarea, es el que tiene que ver con esos elementos que me hablan, esos cuantificadores me hablan de la cantidad de elementos que tienen una propiedad dada dentro de un conjunto. Entonces, cuando encontramos palabras tales como todos, algunos, ninguno, no todos, solo, uno, existe por lo menos un, algún, todas esas palabras me hablan de cantidad. Esas palabras son cuantificadores, dependiendo de si yo hablo de todos los elementos de un conjunto que tienen cierta propiedad o de algunos solamente, o que no hay uno solo que cumpla una propiedad, entonces estaría utilizando allí el cuantificador ninguno, no todos. Dependiendo yo de la cantidad de elementos que cumplen cierta propiedad, voy a utilizar un cuantificador u otro. Miremos dos ejemplos de cuantificadores. Primero, si digo que todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Y segundo, si digo que algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia, mire que me estoy refiriendo, en ambas expresiones me estoy refiriendo a una cantidad diferente de elementos de un conjunto. En el primer caso me estoy refiriendo a todos los elementos de un conjunto, todos los lados, el conjunto de los lados de un cuadrado. ¿Qué propiedad tienen? La propiedad de que todos miden lo mismo. Mientras que en la expresión de abajo estoy diciendo que solamente algunos elementos del conjunto de los ciclistas tienen la propiedad de haber participado en la competición Giro de Italia. Bien, entonces aquí ya tenemos una diferenciación en cuanto al número de elementos en un conjunto. Voy a hacer una pausa para copiarles y pegarles aquí en el chat el listado de asistencia para que por favor lo llenen, para tenerlos en cuenta a ustedes como asistentes. Allí es un formulario en Google para que por favor me confirmen si les abre y se pueden ingresar allí sus datos. Están todos, doy a admitir. Bueno, entonces de nuevo allí en el chat. Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces en cuanto puedan, por favor lo llenan. ¿Listo? Entonces esos son los cuantificadores. Vamos a ver los diferentes tipos de cuantificadores que hay. Cuando yo hablo de todos los elementos de un conjunto cumpliendo cierta propiedad, estoy hablando del cuantificador universal. En este caso se define como la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. Bueno, eso es una que puede quedar un poquito abstracta esa definición. Básicamente cuando hablo de todos los elementos de un conjunto que cumplen una propiedad, o si digo que todos no la cumplen, también estoy hablando de un cuantificador universal, pero al decir que no la cumplen ninguno de ellos, estoy hablando de un cuantificador universal negativo. Aquí está la diferenciación en estos dos ejemplos. En el primero yo digo, todas las frutas son dulces. Entonces estoy diciendo que todos los elementos del conjunto de las frutas cumplen la propiedad de ser dulces. Por lo tanto, estoy considerando un cuantificador universal del tipo afirmativo. Se llama universal afirmativo. Pero si por el contrario yo digo, ninguna fruta es dulce, entonces estoy diciendo que si yo miro todos los elementos del conjunto de las frutas, ninguno va a tener la propiedad de ser dulce. En este caso, estoy considerando un cuantificador universal del tipo negativo, porque estoy negando la propiedad de ser dulce para todos esos elementos. ¿Cómo se simbolizan esos dos cuantificadores?
El símbolo para representar el cuantificador universal es este, es una A invertida que se lee para todo. Entonces, si yo quiero decir, para todos los elementos que pertenecen a un conjunto se cumple una propiedad dada, esa expresión que estoy mencionándoles aquí en lenguaje natural, la represento simbólicamente de esta forma. Para todo X, recuerden el símbolo de pertenencia a un conjunto. El conjunto aquí es U, recuerden que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Entonces, para todo X que pertenece al conjunto U, para todo elemento que pertenece al conjunto U, estos dos puntos se leerían aquí tal que, o se cumple la propiedad, o se cumple la propiedad P de X. ¿Ok? P sería la propiedad, eso es una notación para denotar propiedad en este lenguaje simbólico. Entonces, el elemento X se le cumple la propiedad P, siendo propiedad cualquier cualidad que pueda tener una persona, animal o cosa. Entonces, podemos hablar de propiedades de cantidad, de cualidad, de tamaño, de color, todo ese tipo de cosas. Aquí los estamos representando de forma general con esta letra P. En lenguaje natural lo podríamos decir así: para todo X se cumple la propiedad P de X. Mientras que en el caso universal negativo, entonces, en lenguaje simbólico yo voy a considerar todos los elementos. Entonces digo, para todo X que pertenece al conjunto U, se cumple que se niega. Entonces se utiliza el mismo símbolo de las proposiciones compuestas, ¿se acuerdan de la negación? Entonces se utiliza este símbolo o el otro símbolo para indicar la negación. Se niega lo que está a la derecha, o sea, se niega la propiedad P de X. Para todo X que pertenece al conjunto U, no se cumple la propiedad P de X. Ese es el cuantificador universal negativo. En lenguaje natural diríamos, es decir, para todo X no se cumple P de X. Bien, póngale especial atención, por favor, a este caso negativo, que a veces los estudiantes tienen de pronto algunas dificultades al negar las proposiciones. ¿Ok? O al representar esos cuantificadores negativos, tanto el universal como, vamos a ver más adelante, el otro que es el existencial. Pero continuemos aquí con el cuantificador universal. Miremos el ejemplo mencionado anteriormente. Todas las frutas son dulces. Entonces es un cuantificador universal afirmativo. Se representa como lo indiqué previamente. ¿Y cómo lo representaríamos de otra manera que también es equivalente, válida? Miren esto aquí entre paréntesis. Tenemos dos paréntesis. En el primer paréntesis menciono cuántos elementos tomo del conjunto. Utilizo el para todo para indicar que estoy considerando la totalidad de los elementos del conjunto. Digo que para todo X que pertenece al conjunto U, siendo U el conjunto de las frutas, X es dulce. Entonces, en el otro paréntesis, estoy indicando la propiedad que estoy mencionando para los elementos que estoy considerando. Todas las frutas, en lenguaje natural sería así: todas las frutas X tal que X son dulces. Este es un lenguaje natural que está a medio camino entre el lenguaje natural que nosotros utilizamos y el lenguaje simbólico. Este es un lenguaje natural, podríamos decirlo, más parecido al lenguaje simbólico, que el que utilizamos nosotros al decir todas las frutas son dulces. Bueno, al decir ninguna fruta es dulce, entonces es un cuantificador universal del tipo negativo. Utilizando esta otra manera de representarlo simbólicamente, entonces, ¿cuántos elementos considero? Todos. ¿Pero qué digo de todos? Que todos no son dulces. Los considero todos, pero a todos les digo no es dulce. Esa es una forma de representar un cuantificador universal negativo. Cuando ustedes vean las palabras ningún, ninguna, ningunos, esas palabras de inmediato ustedes se refieren a cuantificadores universales y del tipo negativo. También tenemos, ya cuando no consideramos todos los elementos de un conjunto, sino algunos elementos de un conjunto, que hablar del cuantificador existencial o también del cuantificador particular. Tomamos uno o algunos elementos del conjunto, no todos. Miremos este par de ejemplos. Si yo digo que algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604 de la UNAD, entonces mire que no estoy diciendo todos los estudiantes se matricularon en dicho periodo, ¿no? Solamente estoy considerando una parte del conjunto de los estudiantes.
En este caso digo se matricularon. Entonces estoy afirmando que se matricularon, por lo tanto, aquí falta una L. Este cuantificador es del tipo existencial afirmativo. Mientras que si yo digo que algunas estudiantes, el género puede ser masculino o femenino, si yo digo que algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1604, entonces estoy considerando un subconjunto, una parte del conjunto total, y estoy negando la propiedad de haberse matriculado. Este no se matricularon es del carácter negativo. Por ello le confiere el nombre a ese cuantificador de existencial negativo. Bien, entonces vamos a ver cómo se podrían representar simbólicamente. El cuantificador existencial se representa con una E invertida como la que estoy señalando aquí con el puntero, y de manera análoga a como lo hicimos con el cuantificador universal, lo representaría así: existen X que pertenecen al conjunto U, dos puntos, lo diría así en lenguaje natural como tal que se cumple la propiedad P de X. Existen X tales que se cumple la propiedad P de X. Mientras que en el caso negativo diría existen X que pertenecen al conjunto U tales que no se cumple la propiedad P de X. Miren, si ustedes en la tarea lo representan de esta forma, está bien representado el lenguaje simbólico. En lenguaje natural diríamos para el caso afirmativo, es decir, hay al menos un X para el que se cumple P de X. Para el caso negativo, diríamos hay al menos un X para el que no se cumple P de X. Esto lo utilizamos todos los días nosotros en nuestras comunicaciones hablada, escrita, este tipo de cuantificadores, y eso lo hemos venido usando desde que aprendimos a comunicarnos. Lo que pasa es que en un curso de lógica se muestra la formalización de esos conceptos. Bien, entonces en el caso de los estudiantes, miremos otra manera de representarlo de manera simbólica, de forma simbólica. Para el caso de algunos estudiantes que se matricularon, que es existencial afirmativo, lo podría representar así. Recuerden los paréntesis, ¿cuántos estoy considerando? En el primer paréntesis, ¿cuántos elementos estoy considerando? Entonces digo que existen X que pertenecen a, existe al menos un X que pertenece al conjunto de los estudiantes, y en el segundo paréntesis menciono la propiedad, que se le cumple o que no se le cumple. En este caso, como es afirmativo, sí se le cumple la propiedad. Digo que X matriculó en el periodo 1604. Existen X que pertenecen al conjunto de los estudiantes, tal que ese X matriculó en ese periodo 1604. Mientras que para el caso existencial negativo, donde se dice que algunos estudiantes no matricularon en dicho periodo, simbólicamente nos vamos aquí abajo, diría, existe al menos un X que pertenece al conjunto de los estudiantes, tales que X no matriculó en el periodo 1604. Bien, entonces esa es representación simbólica de ese cuantificador existencial negativo. Aquí estamos utilizando podemos pensar así como una mezcla entre lenguaje natural y lenguaje simbólico. Pero se puede considerar como lenguaje simbólico. Si lo hacen así en la tarea, no tendré ningún problema en colocarles que está bien, para que lo tengan en cuenta. Ustedes ya habrán visto, viendo los diferentes videos, las diferentes charlas, estudiando en la bibliografía, que existen diferentes maneras de representar simbólicamente las cosas. Eso es debido a que la bibliografía es así, justamente, fue escrita por diferentes autores y algunos tienen algunas preferencias. Lo importante es conocer las variables más usadas, que son las que nosotros les brindamos en la bibliografía y en las charlas. Entonces voy a continuar. Les recuerdo que en el chat está el listado de asistencia para que por favor lo llenen cuando puedan. Bien, eso en cuanto a los cuantificadores, que son los que deben ustedes utilizar en la solución de la pregunta número 1 de la tarea 2, que es la que cierra el próximo domingo. Aprovecho para recordarles que hasta el próximo domingo van a tener plazo ustedes de tener una calificación completa. Si la envían hasta el próximo domingo al entorno de evaluación, tienen la posibilidad de tener una calificación completa. Y hasta mañana tienen plazo de enviarla al foro para tener retroalimentación.
Grupo colaborativo, alguien me pregunta, es el grupo al que ustedes pertenecen, que puede ser 557, 566, de 566 a 597. Es ese grupo. De todas formas, en caso de que no lo recuerden, creo que no lo dejé obligatorio. Ok, gracias, Manuela. Perfecto. Muy bien, entonces tengan en cuenta esas fechas. De todas formas, cualquier inconveniente, cualquier situación particular, saben que me pueden escribir y yo, cuanto pueda, con mucho gusto les voy a contestar. ¿Vale? De todas formas, esas fechas están dadas para que vamos realizando nuestros trabajos con unos tiempos definidos. Pero cualquier situación particular me la pueden comunicar, por favor. El listado de asistencia está en el chat, Pablo. Si mira, de pronto es porque van ingresando y no lo pueden ver. Voy a enviarlo de nuevo. Muchas gracias, Manuel. De todas formas, lo voy a enviar yo también. Está el enlace de asistencia. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, eh, cuantificadores para la primera pregunta. Ahora, las proposiciones categóricas sirven para las preguntas 2 y 3, para responder las preguntas 2 y 3. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Ellas son expresiones que permiten untar o relacionar un sujeto con un predicado. O sea, un elemento del que se habla, el sujeto es de quien se habla, y el predicado es lo que se dice del sujeto, es la propiedad. Entonces miremos dos ejemplos de dichas proposiciones categóricas. Miremos la proposición P. Recuerden que se utilizan las proposiciones que vimos en la unidad 1, se utilizan las letras P, Q, R. En este caso, esas proposiciones categóricas tienen la siguiente propiedad. Voy a leer la primera. Todas las aves son animales. Y voy a leer la segunda. Algunas aves no son animales. ¿Qué se identifica? Se identifican cuantificadores. ¿Cuántos elementos, cuántos sujetos estoy considerando yo? En el primer caso, estoy considerando todos. ¿Cuál es el sujeto? Las aves. Les estoy dando una cualidad. En este caso es una cualidad afirmativa, porque estoy diciendo que sí son. Recuerde que el sí está implícito. Cuando yo digo son, estoy implicando que sí cumplen la propiedad. ¿Cuál propiedad? Animales. Entonces el sujeto son las aves, el predicado es que sean animales, la cualidad es que son, y cuántos elementos estoy considerando todos. Estoy hablando de un cuantificador del tipo universal. Mientras que para la proposición Q, digo que algunas aves considero el mismo sujeto de la proposición anterior, pero no los estoy considerando todos. Ahora solamente estoy diciendo que algunas aves no son. Mire entonces que la cualidad ahorita es del tipo negativa. Estoy negando que cumplan la propiedad. ¿Cuál propiedad? ¿Cuál predicado? Que sean animales. Es el mismo predicado anterior, pero se diferencia la proposición Q de la proposición P en que es del tipo particular o existencial, mismo sujeto, y es del tipo negativo, mientras que el anterior era universal, estoy señalando aquí todas, mismo sujeto, y del tipo afirmativo. Bien, eso entonces en cuanto a dos ejemplos de proposiciones categóricas. Miremos otro ejemplo, las proposiciones T y la proposición U. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, de nuevo, todos, universal, estudiantes, el sujeto, son la cualidad, aplicados y responsables es el predicado, porque son las propiedades. La proposición U, esta la estoy leyendo más rápido para que vamos repasando lo que estamos aprendiendo. Algunos estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, cuantificador, algunos, estoy considerando solamente unos elementos. Estudiantes es el sujeto, porque es de lo que se está hablando. Son es la cualidad. Mire que ambas, T y U, son proposiciones con la cualidad afirmativa. Están diciendo que sí cumplen la propiedad. ¿Y qué propiedad? Aplicados y responsables. Ese sería el predicado en ambas las proposiciones T y la proposición U. Entonces, primero ustedes en esos ejercicios 2 y 3 van a preguntar cómo identifican dadas unas proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas tienen una estructura. Ellas tienen
Bueno, dada una proposición, ellos tienen un cuantificador. Como ya les he estado indicando, tienen un sujeto, una cualidad. La cualidad también a veces se le llama cúpula, o en alguna bibliografía se le llama cópula. Si no quieren de pronto tener problema aquí con la palabra, ninguna confusión con la palabra, si es con o con u, refiérense a ella como cualidad. ¿Ok? Y el predicado, que es la propiedad. Cualidad se refiere a si se cumple o no la propiedad, o sea, si es afirmativa o negativa. Y predicado es ya la propiedad que se menciona del sujeto. Entonces ustedes en el ejercicio 3 les van a dar dos proposiciones categóricas, como las que tenemos aquí, P y Q. P es todas las aves son animales y Q algunas aves no son animales. Les van a pedir que describan la estructura de las proposiciones categóricas llenando una tabla como la que está aquí. En la primera columna tenemos la proposición, entonces ustedes allí indican la letra con la que representan la proposición. La segunda columna es el cuantificador. Entonces ustedes se van, leen la proposición, ¿de cuántos estamos hablando? En el primero de todas. Entonces en la proposición P el cuantificador es todas, mientras que en el cuantificador Q la proposición, el cuantificador, en la proposición Q el cuantificador es algunas. Sujeto de quién estamos hablando, en ambas estamos mencionando las aves. La cualidad son en el primer caso y en la segunda digo que no son. Ustedes aquí pueden decir son, se entenderá a lo que se está refiriendo ustedes, pero también pueden decir cualidad afirmativa. Ambos casos están bien, los voy a calificar como bien, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. En el segundo caso, como ellos dicen que algunas aves no son animales, entonces ustedes pueden colocar como cualidad no son, o pueden decir que es una cualidad del tipo negativo. Y el predicado es la propiedad. Estamos diciendo que son del tipo animal, son animales. Bien, entonces deben tener claro ustedes cuando les den la proposición categórica, deben tener bien claro cuál es cada uno de los elementos. Cuantificador es fácil, la cantidad, que me habla de cantidad. Sujeto, de quién estamos hablando, persona, animal o cosa. Cualidad es el verbo. En este caso el verbo es una conjugación del verbo ser. Entonces ustedes pueden colocar el verbo, pero recuerden que tienen que tener en cuenta, si hay un no, todo junto, tanto el no como el verbo debe ir aquí en la casilla de la cualidad. ¿Ok? Si ustedes colocan no, el verbo no corren, por ejemplo, se entenderá que ustedes identificaron la cualidad como una cualidad negativa de ese verbo correr. Bien, tengan en cuenta eso y el predicado es la propiedad que se menciona del sujeto. Entonces, dicho esto, también hay que tener en cuenta, como tenemos proposiciones del tipo universal y existencial o particular, tenemos entonces universales y particulares. Y ambas pueden ser, tanto las particulares como las universales, pueden ser tanto afirmativas como negativas. Esas son las 4 clases de proposiciones categóricas que se consideran en el curso. Ustedes en la guía encontrarán esta indicación, los nombres que se le dan a los diferentes tipos de proposiciones categóricas. Si ella es universal afirmativa, la vamos a llamar A. Si es universal negativa, la vamos a llamar E. Particular afirmativa y negativa, la vamos a llamar respectivamente I y O. Esto está en la guía donde ustedes encuentran las preguntas, ¿vale? Entonces vamos a manejar esa convención. Esos son los nombres que le vamos a dar. Para que todos hablemos un mismo idioma, vamos a todos a llamar las proposiciones de esta forma, que es como está en la guía de aprendizaje. Les hubiésemos podido dar otro nombre, pero tendríamos confusiones, por ejemplo, a la hora de yo revisar sus trabajos. Entonces la idea es, por eso están las convenciones, para todos utilizar un mismo sistema de nombres y símbolos. ¿Correcto? Ustedes deben tener en cuenta esto porque les van a presentar, si no lo han revisado aún, van a ver que les presentan proposiciones categóricas, como aquí todas las aves son animales. Miren que aquí se identifica el cuantificador y se identifica la cualidad. Entonces, como hablo de todas, es universal. Y como digo que son, es afirmativa. Entonces, es una proposición del tipo A, la que dice que todo sujeto es predicado.
El cuantificador es universal y la cualidad es afirmativa. Ahora, en cuanto a la proposición Q, digo, algunas aves no son. Entonces, mire que se resalta el cuantificador algunas y la cualidad no son, la cualidad negativa. En este caso tenemos una situación particular del tipo negativo. Son proposiciones del tipo O. ¿Por qué? Porque el particular, como se definió, el particular negativo es del tipo O. Bien, entonces ustedes leen con cuidado, señalan y después van y miran este cuadrito donde están las definiciones de las proposiciones, de los 4 tipos de proposiciones categóricas. ¿Correcto? Una vez identificado ello, también en la misma guía de aprendizaje donde están las preguntas, ustedes van a encontrarse con este cuadro que se llama el cuadro de oposición. En ese cuadro de oposición vamos a ver que en las 4 esquinas de ese cuadro están las vocales A, E, I y la vocal O, que son las vocales correspondientes a las definiciones de los tipos de proposiciones categóricas. Lo que quiere decir que si yo me ubico en esta esquina, estoy hablando de la proposición tipo A. Si yo me ubico en esta, de la proposición tipo E y así sucesivamente. Como ustedes identifican la proposición que les da el problema, si es del tipo A, E, I o del tipo O, ¿sí va a ser una pregunta, Manuela? Qué pena, profe, sin quererlo hundí. Ah, tranquila, tranquila. Bueno, muy bien. ¿Correcto? Entonces, en caso de que ustedes no lo hayan hecho, ténganlo en cuenta para resolver allí esa pregunta que es la 3, si no me equivoco. Bueno, entonces, ¿cómo se identifican las proposiciones? Vamos a señalar las esquinas que corresponden a esas proposiciones. Vamos a manejar el mismo cuadrado, o sea que le vamos a tomar una foto, vamos a tomar un pantallazo, o vamos a seleccionar esa parte del PDF, le tomamos, copiamos la figura y la pegamos en nuestro taller, el taller que vamos a presentar. Porque vamos a utilizar el mismo cuadrado, como les mencioné que vamos a utilizar la misma convención de nombres, la misma convención de el cuadrado de la ubicación de las letras, no vamos a modificar la ubicación de las letras, y también vemos que entre cada pareja de letras tenemos una línea que las une. Cada línea tiene un nombre. Por ejemplo, entre A y E, entre proposiciones tipo A, tipo E, tenemos la palabra contrarias. En nuestro caso, ¿cómo identificamos proposiciones tipo A y tipo O? La palabra que está entre ellas o el nombre de la línea que las une es contradictorias. La tercera parte de esa pregunta 3, la última parte de esa pregunta 3, les pide justamente solamente, una vez identificadas las letras seleccionadas aquí en el cuadrado, marcar la línea que las une y decir solamente que ellas son y escribimos el nombre de esa línea. Eso es toda la pregunta 3. ¿Correcto? Entonces, por ello es bien importante tener presente, tener a mano la guía para poder leer, una vez identificadas las proposiciones, poder leer su nombre, poder identificar la vocal o letra con la que se representa en la guía, se señala en el cuadrado de oposición, se indica cuál es la línea que las une y se responde. Esa es toda la pregunta 3. Resulta y acontece que hay 4 tipos de proposiciones categóricas: universales afirmativas y negativas, particulares afirmativas y particulares negativas. Entonces, en uno de los ejercicios, creo que es en el ejercicio 2, se les van a presentar una proposición, se les va a dar una proposición y se debe identificar tanto el cuantificador como la cualidad. En este caso, si yo digo todos los colores hacen parte del arco iris, cuantificador todos, ¿vale? Se logra detallar de inmediato. ¿De quién estoy hablando? De los colores, sujeto. Hace parte. La cualidad es hacen, sería el verbo. Miren que estoy diciendo que sí hacen porque no hay un no precediendo al verbo, entonces estoy afirmando. Y parte del arco iris sería la propiedad, sería el predicado. Entonces, para esta proposición, el cuantificador es todos y la cualidad es hacen, o también podrían haber escrito afirmativa. Ambos casos están bien. ¿Correcto? Entonces,
Ustedes pueden decir así, la proposición se clasifica como universal, porque hablo de todos, afirmativa. Todo S es P. Cuando ustedes ya determinaron cuál es la proposición, el tipo de proposición categórica, quedan restando de las 4 iniciales, de las 4 originales, quedan restando otras 3. Entonces digo todo es P, es universal afirmativa, me quedarían faltando universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Me quedaría restando una universal y las otras 2 particulares. Ustedes deben en ese ejercicio, una vez identificada el tipo de proposición, deben escribir, utilizando el mismo sujeto y el mismo predicado, deben escribir las otras 3 restantes. En esta situación, cuando decimos que todos los colores hacen parte del arco iris, entonces vamos a escribir una universal negativa, una particular afirmativa y una particular negativa. Universal negativa, con el mismo sujeto y el mismo predicado. Yo había dicho previamente todos los colores, esa es universal afirmativa, hacen parte. Entonces, universal negativa, digo, ningún color hace parte del arco iris. ¿Vale? Tengan cuidado, por favor, si utilizan la palabra ningún, el verbo debe ir positivo, o sea, el verbo no debe estar negado. Ningún sujeto, sería color, hace parte del arco iris. Otra forma de escribir el cuantificador universal, la proposición universal negativa, sería decir, todos los colores no hacen parte del arco iris. El todos no también es un universal negativo. ¿Vale? Importante hacer esa salvedad. Es más fácil o más utilizado en el lenguaje común decir ningún, pero si se dice ningún, el verbo tiene que estar positivo. Bien, ahora las particulares. Me debo referir a los colores y decir que hacen parte del arco iris. Entonces, como es particular, digo algunos colores hacen parte del arco iris, es afirmativo. Y si digo particular negativa, entonces me refiero a algunos colores no hacen parte. Particular, algunos. Colores es el sujeto, no hacen, es la parte negativa allí de esa proposición. Parte del arco iris es el predicado, o la propiedad que se menciona del sujeto. María Alexandra dice, borré el formulario, me repite por favor, ¿qué va en grupo colaborativo? Ah, ok, Mari, te estoy respondiendo. En el grupo colaborativo va aquel número, dependiendo de donde ustedes estén ubicados, que va del 557 o del 566 al 597. Dependiendo del número, sino que en este momento no tengo el listado, no recuerdo a qué grupo perteneces. De todas formas, si no lo recuerdas bien, creo que no la dejé obligatoria. Yo al leer su nombre ya después luego identifico a qué grupo pertenece. Pero ese es el llamado grupo colaborativo. Recuerden que ustedes están divididos en grupos de 5 estudiantes. Eso es lo que deben hacer al comienzo de los cursos. Siempre identificar cuál es su grupo colaborativo. ¿Vale? Es algo importante para que ustedes sepan bien cómo se ubican dentro del campus virtual. Perfecto. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Se les da una proposición categórica, identificar el cuantificador, la cualidad. Ya con eso la circunscriben dentro de un tipo de proposición categórica, en este caso es universal afirmativa. Tienen que escribir las otras 3, las otras restantes, considerando el mismo sujeto y el mismo predicado. Ahora, la última parte. La última parte de la tarea se refiere a los razonamientos, en los cuales algunos estudiantes de pronto tienen una que otra duda para lograr discernir entre si es del tipo inductivo o deductivo. ¿Qué es un razonamiento? Son esos procesos mentales que nosotros llevamos a cabo para obtener una conclusión a partir de ciertas informaciones. Es como nosotros creamos ideas a partir de nuestra interacción con el mundo, a la información que tengamos. A veces tenemos información parcial o a veces tenemos información total. Eso es lo que se denomina un razonamiento. Entonces, en nuestro curso de lógica matemática, de pensamiento lógico matemático, vemos 2 tipos de razonamientos. El llamado deductivo.
Entonces aquí voy a insistir en algo. El tipo deductivo va de lo general hacia lo particular. Cuando ustedes en el punto 4 identifiquen un tipo de razonamiento, ustedes van a tener que sustentar, porque están diciendo que es ese tipo de razonamiento. Pueden escribir, si identificaron que es del tipo deductivo, pueden decir va de lo general a lo particular. Si es del tipo deductivo, de lo general a lo particular. General quiere decir, por ejemplo, cuando hablamos de un conjunto grande y todo ese conjunto tiene una propiedad dada. Si tomamos unos elementos o unos subconjuntos de ese conjunto grande, al pertenecer al conjunto también tienen dicha propiedad. Yo con 100% de certeza sé que si unos elementos hacen parte de un conjunto, cumplen la propiedad del conjunto mayor. ¿Vale? Por ejemplo, miremos acá lo que dice: el razonamiento deductivo se considera que va de lo general a lo particular. Miren estas expresiones. Tenemos una premisa. Todos los artistas son banqueros. Y por otro lado digo, todos los banqueros son cantantes. Por lo tanto, puedo concluir que todos los artistas son cantantes. Si yo digo que todos los artistas están en el conjunto de los banqueros, pero a su vez el conjunto de los banqueros está en el conjunto de los cantantes, por lo tanto, por transitividad, por lógica, como diríamos entre comillas, todos los artistas están en el conjunto de los cantantes, están en ese conjunto mayor. También sirve para uno a veces identificar el tipo de razonamiento cuando utilizamos palabras como todos, porque ese todos me habla de que un conjunto grande, todos los elementos de un dado conjunto cumplen una propiedad, y después tomo un subconjunto, entonces ya sé con 100% de certeza que va a cumplir ese subconjunto la propiedad. Aquí digo, todos los artistas, todos los elementos del conjunto de los artistas pertenecen al conjunto de los banqueros, y todos los elementos del conjunto de los banqueros pertenecen al conjunto de los cantantes. Por lo tanto, todos los elementos del conjunto de los artistas pertenecen al conjunto de los cantantes. Una característica para ver otra forma de definir ese tipo de razonamiento es que lo que se dice en la conclusión estaba en las premisas. Por lo tanto, no se incrementa la información semántica. Eso es una definición un poquito más formal, pero es cierto. Es cierto porque no se está incrementando nada de información. Tenemos una información global y lo único que estamos diciendo es que unos elementos cumplen con esa información global. Eso es lo que respecta al razonamiento deductivo. Mientras que otro tipo de razonamiento es aquel que me permite obtener conclusiones o formular conclusiones a partir de información, pero no información parcial, sino información total, no información total, como en el caso anterior, sino información parcial. Tomamos ciertos datos, realizamos ciertas mediciones y a partir de esos datos o mediciones o informaciones particulares, lucubramos o generamos unas conclusiones globales que no siempre son ciertas. Entonces, cuando yo tengo una conclusión que solo es cierta con una dada probabilidad, estoy realizando un razonamiento del tipo inductivo. Cuando yo tengo una conclusión, pero esa conclusión no 100% es cierta, ojo, teniendo en cuenta la información que me da el enunciado, ¿vale? Para que no cometan allí de pronto el error. Yo tengo que basarme en el enunciado, en el problema. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que correr no es saludable, si el enunciado me lo dice, entonces tengo que tomar eso como cierto. Entonces digo, todas las personas que corren no son saludables. Entonces nosotros sabemos que eso no es válido en el mundo real, en el sentido común. Pero el enunciado me lo está diciendo, entonces yo me tengo que ceñir a lo que me dice el enunciado para esta tarea, ¿vale? Para que lo tengan presente. Tengo que ceñirme a lo que me dice el enunciado, o lo que me dice el argumento. Entonces, en el inductivo, vamos de lo particular a lo general, no de lo general a lo particular, sino de lo particular a lo general. Obtenemos conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Ese es el método que se utiliza para hacer ciencia, porque nosotros tenemos algunas mediciones y con esas mediciones muchas veces se formulan hipótesis o se obtienen conclusiones que solo son válidas con cierta probabilidad. Si por ejemplo yo digo, observé que el cuervo 1 es de color negro, el cuervo 2 también es de color negro y el cuervo 3 también es de color negro.
Luego todos los cuervos son negros. Supongamos que yo no conozca lo que es un cuervo, yo solamente tengo este enunciado. Me dan tres informaciones, ¿vale? Me dan tres informaciones sobre el color de tres cuervos. Pero allí yo no podría decir, si yo no sé lo que es un cuervo, yo no podría decir que su color siempre va a ser negro solo con tres datos. Ese tipo de razonamiento, miren que aquí se concluye que todos los cuervos son negros. Ese tipo de razonamiento es del tipo inductivo. Solo es verdadero con una dada probabilidad. Entonces se identifican las premisas. Premisa 1, digo que el cuervo número 1 era de color negro. Y la premisa 2, el cuervo número 2 también era negro. Yo inclusive pude haber utilizado tres premisas aquí, siendo la tercera premisa decir que el cuervo número 3 es negro. ¿Vale? Es válida las dos formas. Entonces, si ustedes identifican más de dos premisas, está bien. Pero es importante que ustedes identifiquen tanto premisas como la conclusión. La conclusión, en algunas ocasiones, uno la identifica fácilmente porque están las palabras por lo tanto, entonces, en consecuencia. Están unas oraciones que tienen unas pausas, unas ideas que tienen unas pausas, como aquí el punto seguido, donde separa diferentes ideas. Y después tenemos la palabra luego. Ese luego es sinónimo de entonces, de por lo tanto, de por consiguiente, de en consecuencia. Estos sinónimos. Entonces, con ello ya identifico que lo que sigue después de la palabra luego, y de hecho está aquí incluido en comas, está bien escrito, todos los cuervos son negros. Identifico allí que lo que va después es la conclusión. A veces no es tan sencillo, no es tan directo porque no están estas palabras, pero si yo leo de corrido toda la oración, toda la expresión, si la leo de corrido, puedo identificar qué parte de esa expresión la puedo obtener como conclusión de las otras informaciones. ¿Okay? Entonces se debe identificar cuál es la conclusión, con ello se identifican cuáles son las diferentes premisas. Y una vez identificadas conclusiones y premisas, se debe responder qué tipo de razonamiento se está utilizando. Si es aquel del tipo inductivo o si es del tipo deductivo. En este caso, les recuerdo, como tenemos unos datos particulares y estamos diciendo luego como conclusión que todos los cuerpos son negros, ese tipo de razonamiento es inductivo. Entonces, la conclusión de un razonamiento inductivo solo puede considerarse probable. Y de hecho, la información que obtenemos por medio de esta modalidad de razonamiento es siempre información incierta y discutible. Y ahí entran a jugar cuán cierta sea esa conclusión, entran a jugar otros aspectos. Pero el razonamiento es ya cuando hay cierta probabilidad en la conclusión, el razonamiento es del tipo inductivo. Entonces miremos este ejemplo. Si yo digo que el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre mostró que todos tienen deficiencia de las funciones del páncreas, después digo, todas las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Y por último digo, las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas. ¿Vale? Entonces volvámoslo a leer de una forma un poquito más rápida. Yo digo, personas que tienen problemas de azúcar tienen problemas en el páncreas. Después digo, personas sanas tienen niveles, no tienen problemas de azúcar. Por lo tanto, las personas que tienen deficiencias en el páncreas están enfermas. Entonces, la última expresión yo lo estoy concluyendo a partir de las otras dos expresiones, de las otras dos ideas. Por lo tanto, esta va a ser la conclusión. Las personas con deficiencia en las funciones del páncreas están enfermas. Porque por un lado yo dije, personas con problemas en la sangre tienen problemas en el páncreas. Por otro lado, personas que están sanas tienen niveles normales de azúcar, o sea, no tienen problemas de azúcar. Esta segunda premisa, yo la podría decir así. Las personas que tienen problemas de azúcar no están sanas. ¿Okay? También lo podría decir así. Entonces, tenemos las siguientes premisas. Personas con problemas de azúcar tienen problemas en el páncreas. Después, personas sanas no tienen problemas de azúcar. O lo que es lo mismo, personas con problemas de azúcar no están sanas.
¿correcto? La conclusión es, las personas con problemas en el páncreas están enfermas, lo cual tiene sentido. Y como yo estoy hablando de todas las personas, dice que todas las personas que tienen deficiencia en las funciones del páncreas, todas son porque tienen problemas de glucosa. Y yo también estoy hablando aquí de todas las personas que son sanas, tienen los niveles normales de azúcar. Por lo tanto, estoy utilizando un razonamiento del tipo deductivo. ¿Vale? Personas con problemas de azúcar tienen problemas en el páncreas. Ahora, personas con niveles normales de azúcar están sanas. O lo que es lo mismo, personas con problemas de azúcar no están sanas. Por lo tanto, personas con problemas en el páncreas no están sanas. Bien, entonces ese razonamiento, como me menciona todos los elementos de esos conjuntos, es del tipo deductivo. ¿Vale? Estoy con 100% de certeza. Ustedes se van a encontrar con ese tipo de ejemplos en las tareas. En la información que les acabo de recopilar y les acabo de enviar al correo institucional, ustedes van a ver más ejemplos también de argumentos y van a ver más opciones donde se tienen diferentes premisas y diferentes conclusiones para que miren diferentes formas de lograr ver si son deductivos los razonamientos o de tipo inductivo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que les quería indicar hoy. Un breve resumen analizando unos ejemplos diferentes a los que ustedes de pronto ya habían visto, ya han analizado, o que les sirvan de complemento a los que pueden analizar la información que les envié al correo institucional. Entonces les recuerdo que hasta el domingo hay plazo para enviar, la tarea número 2 del campus virtual. La recomendación a ustedes, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda la pueden formular ahorita después de que les diga esto. Hasta el domingo tienen plazo de enviar la tarea. ¿Okay? Recuerden siempre no dejar hasta última hora porque el sistema se puede cerrar. Si tienen algún inconveniente, por favor me lo comunican por correo. ¿Vale? Cualquier inconveniente ya saben que se pueden comunicar conmigo. Les recuerdo que por favor llenen el formulario de asistencia. Una información importante, muchísimas gracias allí por compartirlo de nuevo el formulario de asistencia. Para obtener los puntos, ustedes ya deben saber que existen unos puntos de ayuda para cada una de las tareas. Para obtener esos puntos se deben inscribir ustedes por medio del campus virtual. Yo mis otros 2 B-Learning los voy a dar para la siguiente unidad. Entonces, para que por favor se inscriban por medio del campus virtual, yo les voy a estar recordando cuáles son los enlaces. De todas formas, allí les van a aparecer los enlaces de Zoom. El primero de ellos es el 5 de abril, el próximo mes. Entonces, para que por favor asistan, que ya cuando ustedes están allí registrados en el campus, ya después yo veo que ustedes asistieron y les puedo adjudicar los puntos. Ese es el mecanismo que nos está pidiendo la universidad que sigamos para la adjudicación de los puntos. ¿Vale? Asistir a esos B-Learning llamados B-Learning zonales. Entonces, importantísimo, por favor, inscribirse por medio del campus virtual a ellos y ya quedan ustedes registrados en el sistema. Después tenemos nosotros el encuentro, ustedes se registran en la asistencia y ya yo puedo, como ustedes están registrados en el sistema, ya yo puedo adjudicarle los puntos. ¿Vale? En caso de que lo necesiten. Por favor, envíen en el foro. En caso de que tengan algún inconveniente, me lo comentan. Pero la idea es que yo voy a revisar, a menos de que me hagan un pedido especial y me escriban, solo los que envíen hasta mañana les voy a retroalimentar. Les alcanzo a retroalimentar, porque ya tengo muchos trabajos y ya me es imposible retroalimentar. ¿Vale? Yo estoy ya descargando los que me han enviado esta semana. Recuerden que fue festivo. Entonces la idea es entre mañana y el viernes retroalimentar en los que me enviaron a partir del lunes, que fue cuando hice el corte. Entonces, para que por favor lo tengan allí presente. Muchísimas gracias por su atención. En caso de que no tengan más dudas hoy, ya saben que me pueden escribir por cualquiera de los canales y yo les estaré respondiendo en la medida de lo posible. Tan pronto como pueda, con muchísimo gusto. Perfecto, entonces
No siendo más, muchísimas gracias por su atención. Que pasen una buena noche. Entonces, aquí voy a detener la grabación.